Buenas tardes. A continuación les vamos a presentar la fase 3 de la actividad colaborativa. Mi grupo está conformado por Laura Anetzi, Maya Valentina y Angie Caterine. La fase 3 es una entrevista a un líder social. En este momento nos está acompañando Diosilde Cárdenas, que es la líder de una iglesia cristiana. Y los temas escogidos para esta entrevista fue atribución, sesgos cognitivos y actitudes. Va a empezar mi compañera Maya a hacerle las preguntas a Diosilde. Bueno, mi nombre es Maya Mejía y pues a mí me tocó la atribución. Entonces, en esta situación eh, reciente donde se resistió una tentación cotidiana como evitar el enojo injustificado en una interacción familiar. Entonces, ¿qué factores internos de su personalidad o de su fe cristiana considera que fueron determinantes en su respuesta? Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Diosilde Cárdenas. Bueno, pues la verdad es muy difícil uno como ser humano evitar el enojo, ¿verdad? El enojo es algo que todos los seres humanos tenemos porque cometemos errores, somos seres humanos, nos equivocamos todo el tiempo. Y el hecho no es no evitar el enojo, sino saber controlar. ¿Sí? El autocontrol de uno mismo es algo muy importante en un ser humano y más nosotros como cristianos, que solo el hecho de ser cristiano nos lleva a una responsabilidad que es dar ejemplo a las demás personas y que las demás personas vean que realmente nosotros somos diferentes. Me alegra mucho estar acá con ustedes en esta noche. Perfecto. Bueno, ahora voy a seguir con la siguiente pregunta, que es que tras enfrentar un imprevisto laboral que se resolvió favorablemente después de una oración comunitaria, ¿de qué manera atribuye este resultado a factores externos como la intervención divina o el apoyo del entorno social cristiano? Bueno, pues nosotros los cristianos de verdad que en todo tiempo tenemos esa intervención divina. Nosotros los cristianos nunca esperamos que haya una temporada o una época o un problema o una situación para intervenir en oración. Nosotros estamos en una oración continua todo el tiempo, todos los días, a todo momento, porque estamos en un mundo donde realmente dependemos de la misericordia y la gracia de Dios. ¿Ve? Entonces, la palabra de Dios dice que Él envía a sus ángeles para que estén cerca de nosotros y nos cuide en todo momento. Entonces, verdad, cualquier situación que se presente, pues nosotros siempre lo atribuimos a la misericordia y la gracia de Dios, porque Él siempre está pendiente y en todo momento para cuidarnos. Perfecto. Bueno, ahora voy a hacer mi última pregunta, que es que cuando un vecino necesitado le ofreció ayuda inesperada tras sus oraciones por provisión. Entonces, ¿cómo explica este evento? O sea, ¿en qué términos o circunstancias situacionales más allá del control personal? ¿Cómo así? O sea, si un vecino necesitado me pide ayuda o si un vecino me brinda su ayuda. Mira, dice, cuando un vecino necesitado le ofreció ayuda inesperada tras sus oraciones de provisión, ¿cómo explica este evento en términos de circunstancias situacionales más allá de su control personal? Ok, sí, muy buena pregunta. Yo pienso que nosotros estamos para ayudarnos los unos a los otros. Dice un dicho que el que no nació para servir, no sirve para vivir. Nosotros no necesariamente debemos ser cristianos para ayudarnos unos a otros. A veces las personas que no conocen a Dios son a veces mucho más amables y mucho más dadas a servir. Pero en este momento el Señor nos envió a servirle a los demás. Y yo debo servir sin esperar nada a cambio, estar siempre dispuesta a estar pendiente de los demás, tanto en lo que yo pueda. Si los demás me piden a mí una oración
por alguna situación, yo debo estar siempre dispuesta a brindarla, siempre dispuesta a ayudar y siempre dispuesta también a recibir de los demás su ayuda, ¿no? Porque cada uno tiene un don, cada uno tiene algo para brindar y para servir. Perfecto, muchas gracias. Con mucho gusto. Hola, buenas noches. Bueno, las preguntas que yo tengo, la siguiente es, la gente suele juzgar todas las vacunas por casos aislados de efectos negativos. ¿Eso pasa en tu comunidad respecto al COVID-19? Sí, claro. En ese momento de que tuvimos esa pandemia, yo pienso que a todos nos causó un miedo, una inseguridad. Todos teníamos una opinión diferente de esta situación. Algunos como que rechazaron la vacuna, otros la aceptaron. Teníamos mucho miedo, ¿no? Porque de todas maneras como seres humanos pues tenemos miedo a lo desconocido. Sin embargo, pues acudimos y aceptamos lo que las líderes y la salud y nos decían, ¿no? Eso influye muchísimo, sobre todo esa enfermedad influyó muchísimo en las personas que tenían enfermedades de base, ¿sí? Por ejemplo, en mi caso, no solamente en mi comunidad, sino en mi familia, mi mamita era obesa, ¿sí? Mi mamá tenía hipertensión, tenía EPOC, y ella por circunstancias, por ideologías, por formas diferentes de pensar, ella no se dejó vacunar, no se quiso vacunar, y cuando el COVID le dio esa enfermedad del COVID, desafortunadamente mi mamá no aguantó porque tenía enfermedades de base fundamentales y mi mamita falleció debido al COVID-19. Pues a veces uno le echa la culpa de que ella no se vacunó y que si se hubiera vacunado, de pronto había tenido las defensas para resistir esa enfermedad, pero realmente pues no lo sabemos porque hubo mucha gente que se vacunó, pero que también le dio COVID y también falleció. Entonces es como una hipótesis que está por resolver. Sí, claro. La siguiente pregunta que tengo es, ¿creen que la primera información que tuvimos sobre esa pandemia o vacuna aún influye en lo que piensa hoy en día la gente? Pues sí, yo pienso que la gente sigue pensando lo mismo, siguen pensando en sus mismas ideologías. Yo pienso que hay muchísima gente todavía que sigue pensando que la vacuna fue un invento para reunir mucho más dinero, que la vacuna realmente la inventaron como mucho sin ninguna investigación profunda y que tuvo sus falencias en la salud de muchos colombianos y gente del mundo. Entonces yo pienso que la gente sigue firme en lo que piensa. Y por último, ¿qué tanto influyó la opinión de tus líderes sobre la decisión de las personas que no se vacunaron y sí se vacunaron? Bueno, nosotros en la iglesia manejamos muchísimo digamos, la comunión de unos hermanos con hermanos, de escucharlos, de sus testimonios. Y la verdad, pues en la iglesia sí, los líderes nos insistieron en que nos vacunáramos pues para evitar enfermarnos, ¿no? Y pues también nosotros en la oración siempre encomendábamos nuestra vida al Señor, que Él fuera el que tuviera el control de todo, ¿no? Porque verdad que este virus fue algo difícil, algo que nos hizo como recapacitar, nos hizo pensar y nos hizo caer en cuenta que realmente nosotros no valemos nada ni somos nada, dependemos definitivamente nuestra vida, dependemos del Señor, de la misericordia de Él. Entonces, hay muchas cosas y muchas personas que siguen pensando lo mismo. Listo, ya te dejo por último con mi compañera Angie, ¿vale? Ok, muchas gracias. Hola, buenas noches.
Hola Angie, ¿cómo estás? Bien. Bueno, mi primera pregunta sería, cuando comenzó a hablarse de la vacuna, ¿cuál fue su actitud inicial frente a ella? Es decir, o sea, ¿qué pensabas? ¿Cómo te sentías? ¿Y cómo fue la reacción en ese momento? Bueno, pues cuando empezaron a hablar por los medios de comunicación y por el Ministerio de Salud de que nos teníamos que vacunar, que si no teníamos el carnet de vacunación no podíamos viajar, no podíamos salir, pues como fue como una confusión, porque muchas personas decían que la vacuna era mala, que la vacuna traía otras enfermedades, entonces como todo en la vida, pues uno siente miedo, la verdad siente un miedo uno a lo desconocido, pero yo pienso que es más temor y más miedo a la muerte. Entonces, por ese motivo nos vacunamos. Perfecto, muchas gracias. La siguiente pregunta sería, ¿en qué medida la opinión de su comunidad religiosa, líderes o personas cercanas influyó en la formación de su actitud frente a la vacuna? O sea, ¿cómo se sintió? O sea, frente a ellos, ¿cómo se sintió? O sea, presión, apoyo, orientación de parte de ellos. Bueno, pues siempre hubo un apoyo, ¿no? Siempre hubo un apoyo para mandarnos vacunar. También un poco de presión porque si no nos vacunábamos pues era difícil podernos volver a encontrar, volvernos a reunir, porque pues, la base fundamental de nuestra comunidad es estar todo el tiempo reunidos, ¿no? En comunión. Entonces pues sí, realmente fue difícil, pero gracias al Señor y gracias a todos los que ayudaron para que nuevamente todo volviera a la normalidad. Perfecto. Quizás sí, eso suele suceder muchas veces cuando está uno así en comunidades grandes. Bueno, y la última pregunta dice, con el paso del tiempo, ¿su actitud frente a la vacuna ha cambiado o se ha mantenido igual? O sea, digamos, ¿sigues pensando que, o sea, piensas que fue buena opción vacunarse o no? ¿Y qué piensas sobre la vacuna? Bueno, yo pienso que realmente fue como muy acelerada, ¿bien? Porque una vacuna no se saca de un momento a otro, una vacuna es de muchos años de investigación, muchos años de análisis, muchos años de... Nosotros nos vacunaron como aceleradamente, entonces pues de verdad que hubo muchas consecuencias por la vacuna, pero pues había que hacerlo, ¿no? Porque era sí o sí, no solamente que nos la impusieron, sino que era también por nuestro bienestar y por nuestra salud. Entonces, sí, de todas maneras había que hacerlo y se hizo. Claro que sí. Bueno, de igual forma, me imagino que ahora ha cambiado la forma de pensar en base a la vacuna o de verla, porque ya tuvimos tiempo de pensar, de razonar, de mirar los puntos favorables. Es más, hasta consecuencias pudimos ver para poder caer en cuenta de si es qué tan importante es y bueno, y qué manejo se le puede dar en la comunidad, cuánto apoyo podemos brindar a las demás personas, consejos. Sí, claro, sí, claro. Yo pienso que la vacuna sí fue una medida importante para controlar esta enfermedad del COVID. Pues también pienso que hubo muchísima gente que no se vacunó y que también está bien, ¿ve? Pero debido a lo que realmente era peligroso eran las enfermedades de base que habían en ese momento, las personas, por ejemplo, los ancianos, las personas enfermas, sí, ellos fueron los más afectados, que inclusive en las redes sociales, inclusive en la televisión, en todos se veían que de pronto había sido como una estrategia que el gobierno, el mundo, las élites sacaron pues para eliminar población, ¿no? Estábamos sobrepoblados y para eliminar población y para acabar un poco con los ancianos y esas cosas. Entonces, como reducir la humanidad. Entonces, son comentarios sin fundamentos, sin bases, pero pues uno los escuchaba todo el tiempo, que eso sucedía. Entonces, pues no, yo pienso que Dios es el dueño de la vida, Dios es el dueño de la muerte, Dios tiene el control de todo el mundo y si todo esto pasa es porque es la voluntad del Señor y porque Él quiere
cumplir como el propósito que cada uno de nosotros tenemos en esta vida, ¿no? Entonces, no, estamos bajo la mano del Señor y lo que Él haga está bien. Yo en esta pandemia perdí a un ser amado, pero pues fue muy duro, difícil, pero bueno, uno debe aceptar la voluntad de Dios y estas cosas se nos salen de las manos a los seres humanos, ¿verdad? Entonces, por más que haya gente, investigadores, por más que haya gente estudiada, capacitada, se nos sale de las manos y solo dependemos de la misericordia de Dios. Exacto, en eso sí tienes mucha razón, de que, digamos, muchas veces eso, a veces nos pasan las cosas como para que podamos compartir más en comunidad y reflexionar juntos. Y por último te queríamos dar las gracias por participar de nuestra entrevista y por tu colaboración nos alegró mucho conocer todos tus puntos de vista sobre este tema y muchas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación. Dios los bendiga a todas y que sean muchos éxitos. Gracias, amén. Igualmente para ti. Gracias. Ok, gracias.